Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Aunque en inicio había estado muy molesta, en ese momento sentí que me ahogaba con mi propia saliva. Ben me miró con seriedad, parecía no ser el mismo de siempre. Hemos estado saliendo durante mucho tiempo, ya es hora. Me quedaré contigo esta noche, pero se alejó sin prestar atención a mis palabras. Me había pedido acostarme contigo de manera directa, como yo lo había hecho en algún momento. Tonto, ¿por qué resultó así? Estaba tan estresada. Pan, Love, sal para que pueda hablar contigo. Estoy en el coche gris. El mensaje de Pan sonó. Lo miré antes de decidir abrirlo. El delantal que acababa de ser atado por otro hombre fue arrancado por mí para salir a su encuentro. La persona de rostro dulce estaba sentada en el puesto del conductor. Miré hacia atrás en la cafetería y descubrí que su amiga se había quedado sola sentada en la cafetería. Subí para sentarme en el lado del pasajero sintiendo el aire acondicionado frío en el interior del coche. No era diferente de la frialdad que había entre nosotras en ese momento. ¿Cómo estás? Pregunté como si nunca hubiera pasado nada entre nosotras dos. Pan estaba sosteniendo el volante inmóvil sin parecer escuchar el sonido de mis palabras. No te he visto en días, es verdad. Pan, has desaparecido. Miré hacia la cafetería e hice un leve sonido de burla. ¿Estuviste con Oat? Sí. Esa respuesta directa golpeó mi corazón tan fuerte que me sentí enojada, pero solo pude quedarme callada e invitarte a seguir hablando. Bueno, olvídalo, Love, solo quiero saber algo. ¿Y ya tiene la respuesta a lo que quiero saber? No me gustan las chicas, respondió Pan con un tono tenso, pero no sentí nada en absoluto, estaba vacío. ¿No te gusta estar cerca de las mujeres? ¿Qué tipo de emoción hay? Bueno, estaba un poco orgullosa porque aunque la chica tenía buena apariencia, dinero y todo, pero aún así no podía ganarse el corazón de Pan, así que es imposible para mí estar celosa. No tengo forma de que me gusten las mujeres. Me encanta ser una mujer de verdad. ¿Cómo es posible? Me he probado a mí misma. Bueno, no me gustó. Mi corazón tenía una enorme herida y parecía que ella le agregaba agua salada. Solo pude sentir en reconocimiento. Es bueno, así no afectará nuestra relación. Love. Ese día probablemente usé la palabra equivocada. ¿Qué? Forcé una sonrisa a pesar de que sentí que no podía contener las lágrimas. Al punto que tomé aire, respiré profundamente en mis pulmones y lo soporté, pero no siento nada, así que, ¿por qué trajiste a Oat aquí? ¿Eh? Pan tenía una expresión ligeramente sorprendida en su rostro, que me hizo sentir que había algo más. Solo quería traer a mi amiga a comer. ¿Quieres comprobar algo conmigo? El silencio de la persona frente a mí hizo que me mordiera el labio hasta el punto de sangrar. Su boca decía que no sentía nada por mí, pero había llevado a alguien ahí para ver mi reacción. Era pura satisfacción personal, lo sé, lo he hecho antes. Era como tomar a Pen para aplastar el corazón de Pam. Pam, realmente me heriste. Love, pero hoy será el último día. He preparado mi corazón. No volverá a ocurrir nada extraño entre nosotras. Es una promesa. Salí del auto en un estado muy traumatizado. Pan salió del auto y caminó. Me siguió tan nerviosa que tiró de mi mano en medio del camino frente a todas las personas en la tienda que miraban, incluido Oat, su nueva amiga. ¿Qué quieres decir? ¿Qué harás hoy? Hoy seré una mujer plena. Hoy dormiré con él. Love, no seas tan sarcástica. La persona de rostro dulce parecía asustada. Me quité su mano e hice un gesto como para que me dejara en paz. No es ironía, solo sé que tengo que hacerlo. Lamento que haya pasado un año y siga sintiendo lo mismo por ti, pero lo que es diferente es que ahora estoy con un hombre.
No importa si lo amo o no, él siempre está dispuesto a abrir los brazos. Tal vez amar a la persona que nos ama es mejor. Sonreí de corazón y regresé a la tienda sin interés en volver a salir a trabajar, y luego Pan se fue. Probablemente no la vería en mucho tiempo, como cuando dejamos de vernos un año, aunque ahora podrían ser 5 años, 10 años, 20 años o toda la vida. Por favor, entra. Abrí mi habitación y entré. Pan se paró frente a la habitación sin moverse mientras me observaba. Me dijo que quería quedarse a dormir, y yo tenía tanto dolor que me obligué a hacer algo loco. Adelante, haz lo que quieras, voy a entrar. El tipo alto entró y miró a su alrededor. Hizo exactamente lo que hizo Pan, e incluso se sentó en el mismo lugar donde ella se sentó antes. Dejé mi bolso en una silla en el tocador, pero seguía fijando mis ojos en él. La habitación era pequeña, no había lugar para caminar, así que comencé a charlar. ¿Quieres algo para comer? No, gracias. ¿Quieres tomar una ducha? Es una pérdida de tiempo. Hagamos aquello para lo que estamos aquí. Me hizo señas. Miré su rostro en blanco que ahora no expresaba ninguna emoción. Me invitó a tener relación, pero su cara decía lo contrario. Caminé y me senté a su lado en el colchón, también inexpresiva, pero una vez que me senté, me atrajo rápidamente, como si estuviera a punto de desaparecer. El gran peso de sus labios que presionaban los míos me hizo sentir incómoda. No era suave y dulce como lo había hecho antes. Aparté la cara, pero parecía que no había lugar donde esconderme. No te muevas. Su fuerte mano levantó mi rostro y me obligó a mirarlo a los ojos. Miré su rostro sorprendentemente hermoso. Mi cuerpo estaba presionando contra el colchón y no podía moverse. Cuando me di cuenta de que no podía pelear con él, lo dejé hacer lo que quisiera. Este estaba encima de mí. No tenía sentido escapar. El cálido aliento de Pen se volvió más pesado mientras me besaba por todo el cuerpo. Se sentó sobre sus rodillas y se quitó la camiseta por la cabeza, revelando su gran pecho blanco y su cabello desordenado. Se inclinó y me acarició con la ropa puesta. No quería moverme porque la vista del hombre frente a mí era como un anciano borracho que estaba poseído por la. Me molestaba y me disgustaba. ¿Puede la gente ser tan repugnante?